Presentamos Nicolás Lúcar en Exitosa. Muy buenos días, soy Nicolás Lúcar, esto es Radio Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Exitosa, la radio del Perú. Ya sabe que si a usted le preguntan qué radio escucha, la respuesta es una sola. Exitosa. Esa misma. Ahora, ¿están preguntando los señores que salen a medir los índices de sintonía lo que están escuchando los taxistas? ¿Lo que se está escuchando en los mercados? ¿Lo que está escuchando la gente? Es una buena pregunta, ¿no? Porque no es que, ¿y usted qué radio escucha en general? No, ¿qué radio estoy escuchando ahorita? A ver, ahorita, en este momento. ¿Ah? A ver qué pasa. Tenemos tela para cortar, como dicen, porque hay la indignación nacional con respecto al caso de violación de una empadronadora de la INEI. Nico, disculpa que te interrumpa, te tiro un centro. A ver, no solamente no se miden los carros, ni las combis, ni los taxis. Has de saber que en este momento, cada taxista que te escucha hace que te escuchen cuando menos una persona cada media hora. O sea, cada taxista que esté escuchando a Nicolás Lúcar va a hacer que en las próximas 2 horas te escuchen 4. Quiere decir que cada taxista cuando menos son 5 personas. Pero además pueden haber carreras con 2 personas. O sea que vamos sumando. Perdón, es una barbaridad que no se midan a los taxis, porque además, como consecuencia del tráfico que hay, la gente ahora ve menos televisión porque sale más temprano de su casa y se sube a su carro. Y el común de los limeños y arequipeños e iqueños y trujillanos y chiclayanos pasan en el carro cuando menos 3 horas al día. Ha hablado Philip Butters, que te vamos a llamar para el INEI, para el próximo censo. No. Va a ser el reemplazo para Aníbal Vázquez. No, hermano, ya se sabe que lo votaron. Aníbal Sánchez, perdón. No, lo votaron hace 10 minutos Aníbal Sánchez. Bueno, no. ¿Sabes cuál es el nuevo jefe del INEI? No. Manuel Saavedra. Ya. Buen dato. Gracias, el censo va a salir a Telqueque. He visto, Philip, que sales en las encuestas para la alcaldía de Lima. ¿Vas a ser candidato o no? Hay gente que necesita esa plata para vivir. Yo jamás, nunca le voy a quitar plata a un pobre del bolsillo. O sea que nunca vas a ser candidato. Si yo soy algo, va a ser capaz que los demás peleen por el segundo puesto. Si el pueblo me lo pide. No me cambie. Gracias, no Philip. Gracias, Philip, como dice. No me cambie de tema. Mira, si Philip es candidato, formamos un partido de oposición, pero al toque, ahí mismo. ¿Ah? Pero en fin, vamos a lo que nos está preocupando. Bueno, el tema del censo nos ha enfrentado. Yo creo que la gente del INEI no se puede quejar del comportamiento que hemos tenido en esta radio de colaboración, ¿no? Y el equipo de gente con el que hacemos la revista Sábado. El sábado en la noche, por ejemplo, nosotros cambiamos nuestra pauta de programa. Tenemos otro programa y tuvimos que dedicar 30 minutos al censo porque reventaban las redes sociales de la cantidad de información que la gente no tenía, de la demanda de aclaraciones, de precisiones, ¿no? Y yo creo que eso se vio claramente el día domingo, ¿no? Se vio claramente el día domingo, pero en fin, eso será materia de conversación más adelante. Vamos a hablar hoy extensamente del tema de las violaciones y si somos, porque eso es lo que se ha dicho, que el Perú es un país de violadores, es uno de los países donde más violencia sexual hay contra las mujeres, y no solamente contra las mujeres, sino contra los niños. Queremos saber cuál es su opinión sobre esta declaración que se ha hecho en el Facebook de Exitosa Noticias y en el Twitter en @exitosap. Hoy día vamos a hablar también del fenómeno de Exitosa en las redes sociales. En unos pocos meses Exitosa ha pasado a tener más de 1 millón de seguidores. Estamos en la línea con el presidente de la Corte Suprema del Perú, el doctor Duberlí Rodríguez. Muy buenos días, Duberlí, muchas gracias por atendernos. Gracias, Nicolás, y por tu intermedio a tus radio oyentes, que son bastante numerosos. El primer tema es el que tiene que ver una vez más con la controversia que se ha generado alrededor de la manera como está enfrentándose el proceso Alejandro Toledo. El día de ayer, Duberlí, usted declaró
instó a la Fiscalía a replantear su estrategia frente al caso del exmandatario prófugo de la justicia, pero además informó que no existe un pedido de arresto provisorio para el expresidente, quien se encuentra en Estados Unidos por el caso Ecoteva. Ahora, el problema es que lo que estamos reclamando es una orden de extradición, y lo que debería centrar nuestra preocupación es la extradición, ¿no es cierto? No las condiciones en que se va a llevar el proceso de extradición en Estados Unidos. A ver, para que los radio oyentes de su emisora nos entiendan, Nicolás. Miren, existe un trámite que se llama solicitud de arresto provisorio con fines de extradición. Vale decir, esa detención simplemente es algo provisional, es algo urgente, que aquí en el Perú le llamamos detención provisional, que es diferente a detención preventiva. Es decir, es algo más urgente. Entonces, no es que esté prohibido eso, y ese es el camino que se escogió inicialmente en el caso Odebrecht. El 15 de febrero de este año fue remitido ese cuaderno al Departamento de Estado de los Estados Unidos, que debería derivarlo al Departamento de Justicia y luego a un juez federal que finalmente hace la audiencia y se declara procedente o no esa detención. Ahora, el otro trámite, el que ya es el formal, con todos los requisitos en base al Tratado de Extradición y en base a lo que dice el capítulo de Cooperación Judicial Internacional del Código Procesal Penal peruano, que rige ya hace mucho tiempo, ese es la expresión propiamente dicho. Ese tiene otro trámite. Se arma el cuaderno, hay una audiencia de extradición ante el juzgado, luego se remite a una de las salas penales de la Corte Suprema del Perú, y si declara fundada la solicitud del juez, se lo envía al Poder Ejecutivo vía el Ministerio de Justicia, quien en Consejo de Ministros toma una decisión política de remitir ese pedido al país extranjero. Entonces, de lo que yo sé, porque eso ya es público, no es secreto, el gobierno peruano, a través del Ministerio de Justicia, ha contratado a un estudio de abogado norteamericano que tiene mucha experiencia en el tema, el estudio Foley, y este estudio ha mandado ya un estudio, también diría, repitiendo la palabra, un estudio de cómo se tramita la extradición, y en el fondo está diciendo: ya vayan por la extradición y pero no por supuesto no pierdan tiempo con la solicitud de arresto provisorio que está pendiente en el caso de Ecoteva. Entonces, para terminar, en mi opinión, estimado Nicolás, yo como ciudadano pienso que en el caso Odebrecht es donde mayor información se tiene sobre el caso. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, hay el proceso de colaboración eficaz con el señor Maiman. Y entonces, ¿quién está tomando esa declaración? El señor Hamilton Castro. ¿Quién está detrás del caso Odebrecht de la Fiscalía? El señor Hamilton Castro. Entonces, a mí me parece que en ese caso es donde tiene más información privilegiada, que le daría fuerza y más sustento al pedido de extradición propiamente dicho. Obviamente yo no le puedo dar ninguna directiva, ninguna orden al señor Hamilton Castro, que depende del fiscal de la Nación, pero entiendo que él debe estar, digamos, rediseñando su estrategia, y entiendo que cuando tenga todos ya los elementos de juicio va a pedir que se arme el cuaderno de extradición, y sobre todo creo yo que lo hará cuando ya termine el proceso de colaboración eficaz con Maiman. Entonces, lo que le tengo que decir a la ciudadanía es que no nos desesperemos, no es que Toledo nunca va a venir o que se lo está favoreciendo por los fiscales o por los jueces. Lo que debemos hacer es que dejemos que los fiscales trabajen, que hagan bien su trabajo, porque si no lo hacen bien, esos pedidos pueden fracasar, y ahí sí sería terrible, porque le daríamos un mal mensaje a la ciudadanía. Yo confío que el señor Hamilton Castro está haciendo bien su trabajo, y en su momento pedirá, creo yo, la extradición propiamente dicha. Claro, porque en realidad lo que nos interesa no es que Alejandro Toledo esté provisionalmente preso en los Estados Unidos e invertir meses y gastos probablemente en abogados y no sé qué más. Lo que nos interesa es la extradición, ¿no es cierto? Que ese proceso, que es el principal, sea el que marche. Así es, ese es el caso, porque ahí, en ese caso, la justicia norteamericana ya autorizará la extradición, y para juzgarlo, procesarlo por tales o cuales delitos, porque esos son temas bastante complejos. Acuérdense que en otros casos se han demorado 4 años, 5 años, del Hurtado y así una serie de temas, y en el caso de Manarelli, que es el presidente de Panamá, se ha demorado Estados Unidos 1 año y medio, pero de la solicitud de extradición, no del arresto provisorio con fines de extradición. Entonces, yo pienso que simplemente hay que derrumbar, digamos, este tema, para que, digamos, creo tenga más posibilidades de éxito ese trámite que lo tiene que dirigir, obviamente, la Fiscalía. Bueno, ya toca, ¿no? Ahora, hay en este momento un conflicto de los trabajadores del Poder Judicial.
Duberly. ¿Cuál es la situación en la que están con respecto a este tema? Bueno, en el Poder Judicial tenemos 3 federaciones nacionales de trabajadores y un sindicato que también actúa de manera independiente, que es el del sindicato de la Corte de Lima. Sobre el particular tengo que decir que una de las federaciones ha convocado una huelga general definida a partir de hoy día. Entonces, yo por los reportes que tengo a nivel nacional, de manera minoritaria se está acatando esta huelga. Pero aquí tengo que informar a la opinión pública lo siguiente. Todo movimiento sindical, todo sindicato tiene una plataforma reivindicativa. Y esa plataforma es lo que hay que ver si se está atendiendo o no se está atendiendo para ver si tiene sustento o no una medida de fuerza. Mira, tengo que informar cuáles son las propuestas o los pedidos de los trabajadores. 1, la exclusión de la ley Servir. Ese proyecto de ley ha sido trabajado junto con ellos en una mesa de trabajo que hemos formado desde enero de este año, que lideró el juez superior, perdón, el juez supremo Javier Arévalo Vela, que es el especialista en temas laborales, y ya está presentado en el Congreso. ¿Qué otra cosa piden? El pase del régimen CAS, que es un régimen antilaboral, al régimen del 728 también ya está presentado, incluso ya tiene predictamen favorable de la Comisión de Trabajo que preside Justiniano Apaza Ordóñez. ¿Qué más se ha pedido? Que se elabore una ley de la carrera del servidor judicial. Eso también se ha presentado y ya está en el Ejecutivo. ¿Qué más se ha pedido? La exclusión de la ley Servir, también ya está solicitado. Y finalmente hemos pedido una modificación del artículo 145 de la Constitución para que el Poder Judicial tenga autonomía presupuestal y un porcentaje mínimo de 4% del presupuesto general de la República. El día de ayer hemos estado y hemos sido atendidos con mucha cortesía y con mucho interés por el presidente del Congreso, don Luis Galarreta, quien nos ha prometido, digamos, a dialogar con la Junta de Portavoces de todas las bancadas del Congreso para pedir que se le dé el trámite que corresponde a estos proyectos de ley. Vale decir, eso está en el área de competencia del Poder Legislativo y no soy yo el que voy a resolver eso. Ahora, cambiando de escenario, en el Poder Ejecutivo está el tema de las remuneraciones propiamente dichas, y ahí el Poder Ejecutivo ya en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto del próximo año, en una disposición complementaria, está señalando que el Ministerio de Economía y Finanzas comenzará a estudiar una nueva escala remunerativa de los trabajadores que sea parecida a lo que ganan los otros trabajadores que hacen la misma función en el sistema de justicia en general. Y finalmente también consigna ahí como norma ya el otorgamiento de un bono a favor de los trabajadores a propuesta del Poder Judicial y del Ministerio Público. Como este presupuesto, como comprenderá Nicolás y toda la ciudadanía, se va a aprobar recién el 30 de noviembre, o sea, a fines del próximo mes. Entonces, si todavía no se aprueba, pero ya existe la voluntad política del Ejecutivo, porque ya está consignado en el proyecto de ley, y eso no entiendo que no va a dar ni un paso atrás, entonces quiere decir que todas las conversaciones referidas a todas estas mejoras, obviamente ya tienen que procesarse a partir de cuando ya esté rigiendo la ley de presupuesto del 2018, a partir de enero del 2018. Entonces la pregunta es, si prácticamente toda la plataforma de lucha de la federación que está ahora en huelga está siendo atendida, está siendo procesada por 3 poderes del Estado, por el Poder Judicial, por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo, la pregunta es, ¿tiene justificación una huelga general indefinida? Para mí, no. Ahora, unos sectores radicalizados dicen el presidente del Poder Judicial nos está amenazando, va a abrir proceso disciplinario, que no nos va a pagar. Pues, estimado Nicolás, yo no soy dueño de los dineros del Estado, del Poder Judicial. A mí la Contraloría General de la República me dice, no se puede pagar por día no trabajado, y si yo lo hago, incurro en responsabilidad penal. Pues si yo no quiero pasar mis últimos días en las cárceles del Perú por un tema que es de un maltratado por las dirigencias sindicales, entonces lo que yo les estoy exhortando es a que me sigan acompañando, porque ayer hemos estado con todos ellos en el Congreso de la República, y hoy día en la tarde ya tengo una cita con la presidenta del Consejo de Ministros, doña Mercedes Arauz, para reabrir la conversación por el tema ya de las remuneraciones. Es decir, estamos en buen camino. Sin embargo, algunos sectores radicalizados de los trabajadores del Poder Judicial más bien están confundiendo de una suerte de patrón y están enfilando sus baterías contra Duberly Rodríguez, cuando yo más bien estoy liderando todas las gestiones para sus mejoras. Entonces, obviamente, estamos en una situación un poco complicada, pero espero que ellos reflexionen, que maduren y más bien vayamos de manera conjunta, como hemos ido ayer al Congreso, a hacer nuestras gestiones para que podamos tener éxito. Bueno, yo le agradezco muchísimo a Duberly Rodríguez, presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, por atendernos. Gracias por la invitación, estimado Nicolás. Muchas gracias. Bueno, siempre hablando clarito, ¿no? Duberly Rodríguez. Ahora, hay un cambio que yo
sobre el que he llamado la atención, que es que Duberly Rodríguez siempre está dispuesto a responder, a atender a la prensa y a explicar sus decisiones e incluso su punto de vista, como en este caso. Es decir, en lo de Toledo es sinceramente grotesco lo que está pasando. Porque al final, ¿qué es lo que ocurre? Es una disputa entre quién va a acusar a Alejandro Toledo, quién es el que lo va a traer. No se trata de eso, se trata de traerlo. Y está claro, como ha dicho Duberly Rodríguez, ¿dónde tienes más elementos en este momento que te permitan ganar una extradición en Estados Unidos? En el caso clarísimo de Lavajato, hay una colaboración eficaz, hay información, hay número de cuentas. No hay uno, hay varios colaboradores eficaces que están aportando información que toda se complementa, que toda, digamos, se confirma una con otra. El circuito está claro de la comisión del delito y por lo tanto eso es lo que debería hacerse y proceder de inmediato y no a la discusión que al final termina siendo una pérdida de tiempo y que además las autoridades norteamericanas nos pueden rechazar. Queremos que Toledo vaya provisionalmente preso en Estados Unidos. Ya, ¿lo vamos a traer con eso? No. Lo que logramos, si lo logramos, es que mientras se decide si lo extraditan o no, va a estar preso. ¿Y qué pasa si resuelven que no? Que a ellos les parece que no necesita estar preso, que puede llevarle el proceso de extradición en libertad en los Estados Unidos y que ellos no lo van a dejar salir de Estados Unidos hasta que eso acabe. Entonces perdimos tiempo, perdimos meses, perdimos plata cuando lo que interesa es el proceso de fondo, que es la extradición, traerlo para acá, para que enfrente a la justicia. Entonces, eso nos lleva a una discusión que es la de las benditas prisiones preventivas. Y estamos enfrentando en este momento una gravísima denuncia por violación, donde los hechos están básicamente acreditados con respecto a esta chica empadronadora que participó en el censo del día domingo y que fue abusada sexualmente por este individuo. Está con nosotros Marco Serna, que es presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que es precisamente la circunscripción en la que este proceso se está llevando adelante. Muy buenos días. Buenos días, señor doctor Lucar. Serna. Siempre encantado de estar en su programa. Sí, efectivamente, como usted lo señala, el día de ayer, habiéndose cometido el hecho el día domingo, dentro del término previsto en la ley y actuando con celeridad, el día de ayer, en horas de la tarde, la jueza Carmen Ruiz, a cargo del juzgado de turno de la unidad de flagrancia que tenemos instalado en San Juan de Miraflores, realizó la audiencia privada y dentro de este procedimiento de audiencia privada ha resuelto abrir la investigación correspondiente dentro de los cánones del proceso sumario y asimismo también, accediendo al pedido del Ministerio Público, ha resuelto dictar una prisión preventiva en un plazo determinado de 6 meses. El Ministerio Público pidió 9 meses de prisión preventiva y ahí alguna gente pretendió armar o ha pretendido armar una discusión, ¿no? Sí, sí. Me parece que hay un error en la información. Lo cierto es que tanto por escrito, cuando el fiscal postula la presentación de cargos, y cuando oraliza su pedido en la audiencia... Son 6 meses. Solamente son 6 meses. Es lo que ha pedido. Es lo que ha pedido tanto por escrito, oralmente. El problema es que la gente se confunde y yo creo que eso es una perversión de nuestro sistema, como precisamente habló en algún momento Duberly Rodríguez de este asunto, que nos lleva a que una persona comete un delito o se le acusa de la comisión de un delito, entonces el Ministerio Público solicita prisión preventiva, entonces el juez le da o la jueza le da prisión preventiva. Y con eso no resolviste ningún problema, solamente tienes preso al acusado, pero no lo has denunciado, no lo has sentenciado, y eso ¿a qué te lleva? Una situación en la cual, ¿cuántos? El viernes me decían que es como el 70% de los presos que están con prisión preventiva. Sí, esa es un porcentaje más o menos el actualizado, pero como usted bien indica, lo que sucede cuando acontece un hecho tan reprobable como el que sucedió el día domingo, lo que sucede es que se abre un proceso, se inicia una investigación. Lo que ocurre es que al iniciarse un proceso, el juez tiene que resolver bajo qué circunstancias y condiciones el imputado tiene que afrontar el proceso penal. Entonces ahí las situaciones procesales son diferentes. Eso se denominan medidas coercitivas personales. Entonces es el fiscal titular de la acción penal, es quien persigue el delito y quien postula la imposición de una pena,
quien pide qué tipo de medida coercitiva debe imponerse al imputado para que Ahora, afronte. esa es una atribución exclusiva del fiscal, nadie más puede hacerlo. Es decir, el juez solo puede resolver en función de lo que le pide el fiscal. Así es una función exclusiva, excluyente del Ministerio Público, que quien tiene que pedir qué tipo de medida coercitiva se tiene que imponer al imputado para que inicie el proceso. Entonces, en función de ese pedido, en el caso que nos ocupa, fue un pedido de 6 meses de prisión preventiva, el juez en la audiencia correspondiente, escuchando al fiscal, escuchando a la parte civil, como en este caso ha sucedido, la agraviada estaba representada legalmente por una abogada del Ministerio de la Mujer y con la presencia y escuchando, por supuesto, al imputado y su defensa técnica, decide qué tipo de medida coercitiva se tiene que imponer. En el caso que nos ocupa, el día de ayer, la jueza a cargo de este tema, la doctora Carmen Ruiz, ha impuesto una prisión preventiva de 6 meses que la jueza considera que es el plazo adecuado e idóneo para realizar la investigación, para garantizar... Claro, porque eso es lo que interesa, ¿no? O sea, a mí me llama la atención que todos los días tenemos información, ordenan prisión preventiva, se logra prisión preventiva. Escúchame, no hemos logrado nada con la prisión preventiva, ¿no? Porque supuestamente es una medida provisional. ¿No es cierto? Que lo único que te debería dar es el tiempo que tú necesitas para acusar de lo que tengas que acusar al presunto delincuente y sentenciarlo. Claro, pero sobre todo... Pero lo que nos ocurre es que le das prisión preventiva y ya te lo tiras al hombro, porque te pueden pasar años. Claro, ¿no? Pero cuando se dicta la prisión preventiva y se abre la investigación, precisamente la idea es, para eso se abre un proceso que tiene que ser dado en igualdad de condiciones, con garantía del derecho de la defensa tanto de la víctima, del Ministerio Público como también del imputado, abrir una investigación que tiene justamente la finalidad de acopiar los elementos de juicio. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, señor Lucar, hay versiones que son encontradas absolutamente contradictorias, ¿no? La versión de la agraviada y el Ministerio Público es una, que sostiene que fue un acto sexual abusivo, y la versión del imputado contraría esa postura y señala que, como acto de alegación y de defensa, que el acto sexual fue consentido, fue convenido con la agraviada. Abrir la investigación justamente tiene esa finalidad para acopiar los elementos de prueba, los elementos de juicio que sean necesarios, y para, al finalizar esta investigación y en el juicio que tenga que abrirse, determinar finalmente cuál de las dos versiones se condice con lo que realmente aconteció. Y en función... pero además tienen que establecerse... Ahora, el problema es que no debería requerir tanto tiempo, ¿no? O sea, recabar los antecedentes del acusado, ¿no es cierto? La información del médico legista, ¿no es cierto? Los perfiles psicológicos, perfiles psiquiátricos, ¿no es cierto? Las versiones de ambas partes. La eventual versión de testigos. Eventual versión, ¿no?, de testigos, eventual careo o confrontación que se puede producir de acuerdo a cada situación que se presente. Entonces, esos elementos de juicio que no necesariamente tienen que ser dados en el plazo de 9 meses o en el plazo de 6 meses. Claro, pero esa es la pregunta que uno se hace. ¿Por qué un caso de esta naturaleza tendría que requerir 6 o 9 meses? Claro, es un O sea, caso... ¿cuántos son? Son 6, 7, 8 diligencias, cuanto mucho, lo que probablemente se tengan que hacer. ¿Por qué eso te va a tomar un mes para cada una? Es un plazo que el juez razonablemente considera adecuado, digamos, como un plazo máximo, mayor, en el que la investigación pueda ser, digamos, obstaculizada, se complejiza. Claro, cuando el juez o la jueza dice, ya, yo te doy estos 6 meses de prisión preventiva, lo que está diciendo es, yo creo que tú como fiscal no necesitas más de este plazo para terminar tu trabajo y que esta persona esté debidamente acusada y sentenciada. Para copiar los elementos de juicio de la investigación y también para que el fiscal formule ya una acusación, postule la imposición de una pena para ir a un juicio, como en este caso, que es un proceso sumario, y entonces en el juicio ya imponer la sentencia condenatoria en caso la prueba así no lleve a esa convicción. Pero entonces, como usted bien dice, es un plazo, digamos, razonablemente mayor, el plazo tope que considera la jueza adecuado para que la Fiscalía presente los elementos de juicio necesarios. Yo le quiero robar unos minutos más de su tiempo, doctor Serna. Yo sé que ustedes tienen una actividad muy intensa, sobre todo por lo que tienen acumulado de atrás, ¿no? La cantidad de procesos pendientes de resolución. Es decir, que no solamente hay que actuar con celeridad con respecto a los procesos que están ingresando, sino que tienen una
carga brutal que les viene de atrás, ¿no? Claro, una carga que se viene heredando. La carga pues es abrumadora. Estamos hablando, en el caso concreto nuestro, de una población de casi 2 millones de población. Son 11 distritos que tenemos que atender. Entonces, en ese contexto de población y de distritos, los conflictos judiciales se incrementan. Yo quisiera por eso que nos acompañe tras la pausa para ver cómo se puede enfrentar esta situación, ¿no? Y cómo darle una solución, porque hay casos tan dramáticos como este donde la gente quiere ya castigo y muchas veces la gente se equivoca porque piensa que el castigo es la prisión preventiva. La prisión preventiva no es una sentencia definitiva. Así es. ¿No es cierto? Es una medida cautelar. Nada más. Y que permite abrir una investigación. Y lo que tiene que ocurrir es eso. O sea, nosotros, el Estado peruano no es el Estado islámico. Tampoco los jueces tenemos que actuar como verdugos, sino que tenemos que ser jueces terceros imparciales, que precisamente para eso se abre una investigación, para recabar elementos de juicio y finalmente determinar cuál de las versiones son las ciertas. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con el doctor Marco Serna, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Vamos a regresar también con el hermano de la chica que fue abusada sexualmente, que además tiene una denuncia bien grave, ¿no? Que si es verdad, yo me imagino que va a implicar y va a tener también consecuencias penales. Si es cierto que un coordinador del INEI le ofreció dinero a la familia para que no presente la denuncia por violación, lo cual supone algo muy grave, porque eso es un delito. De eso en todo caso nos lo va a aclarar el doctor Serna tras la pausa. Regresamos. Estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima, 65 ciudades unidas en una sola transmisión para todo el Perú. Exitosa, la radio del Perú. Y este es un mensaje de nuestro auspiciador. Paraíso lleva desarrollando una cultura de responsabilidad social desde que fabricó su primer colchón. Cada vez que el país lo ha necesitado, Paraíso se ha hecho presente a través de Fundación Paraíso. La fundación se ha encargado de donar directamente miles de colchones y plásticos a damnificados y sillas de ruedas para niños con habilidades diferentes. Paraíso, 50 años, soñando contigo. Estamos en los estudios de Radio Exitosa con el doctor Marco Serna, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, y Judy Rodríguez nos trae las opiniones de la gente en las redes sociales sobre este incidente que de alguna manera, y lamentablemente por no ser una excepción, sino por repetirse constantemente, nos ha dado la imagen y la fama de ser un país de violadores, ¿no, Judy? No estoy de acuerdo con lo que se dice, ¿no? Que seamos un país de violadores. En la época del terrorismo seríamos un país de terroristas. Creo que no deberíamos meter en un saco a todos, ¿no? Considero que políticos deben medir a veces sus palabras y reconocer los males que hay en la sociedad y luchar desde sus lugares, más no calificar ni estigmatizar a un país entero, ¿no? Sí, pues. Ahora, lo que es verdad es que tenemos un problema. O sea, tenemos un problema que tiene como una de sus manifestaciones la violencia sexual contra las mujeres, donde el extremo, digamos, es la violación a una desconocida, pero cotidianamente se reporta información de mujeres que son sometidas sexualmente hasta por sus maridos, ¿no es cierto? Que las obligan a tener relaciones sexuales contra su voluntad, ¿no? E incluso de manera violenta, como los montones de casos que se denuncian cotidianamente de mujeres que son víctimas de golpizas propinadas por sus parejas, ¿no? Y que lamentablemente se toman a veces como hechos normales y no lo son. Claro, pero ahí el tema, Judy, ¿sabes cuál es? Es un problema que viene, y yo creo que esto nos trae otra vez a la discusión, este debate que se armó sobre la ideología de género, sobre la identidad de género, sobre si se debía dar educación sexual, o sea, en los colegios o no. Yo creo que esto, no, es decir, más allá de esa discusión, lo que hay de fondo y de importante en este tema es que yo creo que estamos enfermos como sociedad, porque hay una falta de respeto de los hombres hacia las mujeres en demasiados casos. Hay demasiados hombres que consideran que las mujeres son seres subordinados, ¿no es cierto?, que pueden ser sometidos a la voluntad de los hombres y que llegan al extremo con la expresión esta de mía o de nadie. Es decir, si la mujer decide no seguir con la relación o irse, o decir una frase prohibida, como dice Maritza García. Claro, la mata simplemente porque eres mía o de nadie. O sea, eso se aprende desde chico, ¿no es cierto? Hemos sido educados así, lamentablemente. Totalmente de acuerdo, Nicolás, contigo. Y si bien es cierto,
Radio Exitosa es la radio del Perú. Las redes sociales también se ha abierto el debate sobre el tema, ¿no? Hay mucha indignación. Cristian Fernández nos dice, creo que es frágiles, totalmente de acuerdo. Justicia es burlada. La sociedad se degenera cada vez más por la falta de leyes duras. Efectivamente, un país de leyes frágiles. Hernando nos dice, de una vez definan las sentencias para violaciones, bueno, en censos, en elecciones, conciertos, follas, no, en ningún hecho, en ninguna situación, en ningún lugar se puede justificar una violación. Antonio nos dice, el hashtag Perú País de Violadores es una afrenta al país. Estoy de acuerdo, se mete a todo el país en un mismo saco y así no es, menciona. Brett nos dice, pena de muerte y todos los derechitos, caracho, dice, el Tratado de San José es un papel que no, que no debe importar. No. Frida Castillo nos dice, nadie cree que las enfermedades mentales y la necesidad de verlo, y hay necesidad de verlo como un hecho generalizado. ¿Qué opinan? A ver, nuestros seguidores en Twitter, Sonia Cabanillas nos dice, pena de muerte a violadores. En vez de censo debe haber evaluación psiquiátrica anuales para detectar psicópatas para frenar la violencia infantil. La violencia en todas sus formas. Edward nos dice, no se puede calificar de ese modo un país. Es un mal social como cualquier otro. El gobierno debería preocuparse por la seguridad del país. La integridad de todos nosotros, considero, ¿no? En el Facebook rápidamente revisamos los comentarios. Edu nos dice, no creo que el Perú sea un país de violadores, pero sí de mucha gente violenta, pero eso no mejorará solo endureciendo las penas o sanciones por parte del Estado. Nos dice, nos compete a todos desde la familia, enseñándoles a sus hijos, sobrinos, nietos, etcétera, los valores y el respeto hacia los demás y reforzándose estos en la escuela, a niños y adolescentes, formando gente de bien con respeto hacia ellos mismos. Ana nos dice, más que ser un país de violadores, el Perú es un país corrupto, lleno de delincuentes, insensibles, negligentes, carentes de inteligencia, hipócritas, traicioneros, ladrones. O sea, vámonos, que el último cierre la puerta, o sea, ¿qué te pasa? Tampoco es, ¿no? Es responsabilidad de nosotros. Es que no es así, o sea, yo creo que o sea, no podemos atribuirle a toda la sociedad, como tú dices, por ejemplo, la corrupción de nuestra clase política y nuestra clase dirigente, porque no son solo los políticos. O sea, ¿cuál es el calificativo que merecen los empresarios que aceitan el sistema de corrupción y que se han beneficiado durante décadas de él? O sea, son parte del sistema de corrupción. Pero tampoco puedes decir, o sea, como tú lo señalas, ¿no es cierto? O sea, tenemos un problema con el asunto este de las violaciones. Sí. Ahora, acá está el doctor Marco Serna, que no me va a dejar mentir. No es un problema de que nos falten leyes, ¿no? ¿Por qué no te quedas un ratito con nosotros, claro, Judy? Es que regulan situaciones como las que comentamos, existen, ¿no es cierto? Este hecho que nos convoca, este hecho lamentable del día domingo, hay leyes que reprimen este tipo de conductas, ¿no es cierto? Hay leyes también, por ejemplo, yo le menciono alguna vez, anteriormente he tenido la oportunidad, la gentileza de invitarme, señor Lucar, para comentar. Tenemos una ley, la ley 30.364, que permite implementar medidas de protección al grupo familiar, a la mujer, al niño, cuando un sujeto, una persona determinada agrede a esa persona. Entonces, leyes existen. Yo creo que para eso, en todo caso, cada institución concernida en los problemas que se pueden presentar, por ejemplo, violencia familiar, lo que sí debe ocurrir es que las instituciones deben cumplir con las funciones que le competen. Claro, porque tú te has dado cuenta, Judy, que siempre vamos a esa discusión, ¿no? Siempre ocurre que cuando se presentan incidentes como este, es gente que propone endurecer la legislación, lo cual supone nuevas leyes, o formar comisiones investigadoras en el Congreso, porque es lo que falta. Ahorita se va a formar una comisión investigadora que no nos sirven para nada, cuando lo que tiene son leyes que hay que cumplir. Entonces, a lo que te lleva, el tema es a la necesidad de que las instituciones funcionen. No hay estadística que indique, señor Lucar, que el incremento de la penalidad tenga como consecuencia una disminución de una incidencia delictiva. En el caso, por ejemplo, de violación de la libertad sexual, hay penas incluso que llegan hasta la cadena perpetua, o sea, una pena indeterminada. Pero no por la existencia de esa pena indeterminada de cadena perpetua, que es severísima, los índices de criminalidad, en este caso de cadena perpetua, violar a una menor y producirle la muerte, determina que no se sigan produciendo hechos. Entonces, hay que analizar bien si el incremento de la penalidad influye o determina en una disminución de la criminalidad. Bueno, muchas gracias, Judy.
A ti, Nicolás. Muchas gracias. Ahora, hay, doctor Serna, sobre este tema una controversia, ¿no? O sea, Philly Butter lo decía ahora en la mañana, resumiendo un poco o sea, expresando la opinión de la gente que, por ejemplo, promueve la pena de muerte para casos de violación, sobre todo cuando se trate de niños, ¿no es cierto? O que el producto de la violación de los niños se les ocasione la muerte. Aunque el daño, ¿no?, que se le produce a un niño con una violación es terrible, ¿no? Es terrible. Y de muy difícil recuperación. Entonces, el argumento es, yo no quiero disuadir, yo quiero deshacerme de esta gente que es irrecuperable. O sea, que el argumento no es que con la pena de muerte voy a convencer a alguien o disuadir al delincuente que no delinca, no. Con la pena de muerte voy a deshacerme de los que no tienen recuperación ya ni posibilidad de ser rescatados para la sociedad. Es bien duro lo que digo, pero es lo que piensa derecho penal del enemigo, ¿no? ¿Y qué pasa si cuando voy a imponer una pena de muerte, en muchos casos los jueces somos falibles, el error se equivoca, el juez comete un error. No hay manera de corregir. No hay manera de corregir porque la persona ya no existe simplemente. Yo tengo la respuesta que le dirán los defensores, bueno, ese es el margen de error que lamentablemente hay que pagar en toda decisión humana. Pero en este caso el margen de error es la vida humana, ¿no? Claro. No, es una controversia que vuelve y vuelve, ¿no? A cada rato, sí. Estamos con el doctor Marco Serna, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que nos ha explicado claramente la situación que estamos enfrentando con respecto a este denunciado por violación, ¿no? Aunque él está negando los hechos, ¿no? Él dice que bueno, primero dijo que no había tenido, que todo era mentira, después ha aceptado que ha tenido una relación sexual, pero que ha sido consentida por la señora que denuncia que ella ha sido en realidad una víctima y que esto ha sido violento, ¿no? Genéricamente yo podría darle la información que ha sido recogida por mi presidencia, que inicialmente, claro, la versión fue que solamente se trató de acto de tocamiento, que no fue un acto sexual, pero posteriormente ya, por lo menos esa es la información que se tiene, admite sí que finalmente tuvo relaciones sexuales con la víctima, pero claro, dentro de su alegación y argumentos de defensa propios del derecho de defensa, señala que esa relación sexual fue consentida, fue convenida con la víctima. Esa es la postura, esa es la argumentación que señala el imputado. El Ministerio Público, por supuesto, sostiene una tesis contraria, que este acto sexual fue un acto sexual abusivo, no consentido, mediando violencia y amenaza, y por eso es que tenemos ahora sí un caso penal. Claro, porque pasa, ya hay por eso yo quisiera que recibamos, por lo menos se puede llegar a Magariño, aunque sea 2 llamadas de nuestro público. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Sí, escuchamos, muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Buenos días, estoy llamando de Tumbes, de la frontera de Aguas Verdes. Adelante, por favor, desde Aguas Verdes. Mire, señor Nicolás, eso de la pena de muerte parece que es imposible, pero sí puede ser eliminar un órgano del cuerpo de la persona, temorizar, que van una lista que temorice al que va a cometer la falta, el asalto, el secuestro, bueno, la delincuencia. Ahora yo sería una opinión que bien le corten una mano o un brazo hasta el codo, porque de otra manera no se va a poder sostener esa delincuencia, porque no hay nada que los temorice. Hay gente que no le gusta trabajar, comete un robo y se va preso, y estando preso tiene toda la pensión, tiene vivienda, tiene alimentación y todavía da trabajo a las autoridades. Así que el Congreso tiene una ley que eliminarle un órgano del cuerpo a esa persona. Y que no lo metan preso, que no es el cuerpo, pero ya muerto. Claro, por ejemplo, en algún momento se habló de castración no física, sino química, ¿no es cierto?, para los violadores como castigo. Vamos a escuchar, doctor Serna, otra llamada y regresamos con usted. Sí, muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Nicolás, del Cercado de Lima. Sí, adelante, por favor. Mira, Nicolás, continuamos en lo mismo y parecer que las autoridades parecerían, con el respeto que se merecen los marcianos, continuarían como si estuvieran en otro planeta o son de otro planeta. Cuando la Organización Mundial de la Salud habla de una pandemia o una epidemia, ellos siempre invocan la prevención. Cuando a diario escuchamos los oncólogos en las radios, en la televisión, ellos siempre hablan de la prevención. Hay un correo interesante que habla ahí de los exámenes anuales periódicos para ver los niveles de la salud mental de la sociedad, para detectar a los psicópatas, a los violadores potenciales, a los
presuntos asesinos, mucho menos de las fuerzas del orden, mucho más de las fuerzas del orden, cuando no deberían, porque se supone que ganan buen sueldo, tienen asistencia psicológica, tienen todo el apoyo del Estado, pero sin embargo se dan esas anomalías, Nicolás. Yo pienso que ya es la oportunidad para que demos el espacio a los colegios profesionales, ya que estos ministros, estos funcionarios mediocres prácticamente están haciendo agua en la práctica. Que el Ministerio de Salud convoque a un convenio con los colegios psicológicos, el colegio médico y con la supervisión de la Defensoría del Pueblo para realizar anualmente un examen, un perfil psicológico y extendíamosles un documento como un DNI a cada ciudadano adulto y a cada señor gratuitamente con un pago simbólico de 5 soles que cuesta una gaseosa, ¿no? Y que sea renovado anualmente, y esto va a significar prevenir, esto va a significar que esos presuntos potenciales violadores y asesinos puedan de una u otra manera ser asistidos por un tratamiento, pero por lo menos vamos a tener una data, por lo menos vamos a tener ahí una muestra que de repente el Estado, que tenga obligación en estos casos de actuar, por lo menos que se pongan a trabajar y que justifican los jugosos sueldos que ellos tienen. Mire, por ejemplo, Nicolás, algo importante, por favor, el día sábado los vecinos de toda la ciudad de Lima se han congregado espontáneamente en la Plaza San Martín bajo el liderazgo de la señorita Esther Capuñay para hacerle llegar nuestros requerimientos, nuestros petitorios y para que ella pueda hacer algo por el tema de nuestros distritos. Sí, yo le agradezco mucho la llamada, pero en realidad regresando al punto, ¿no? Es decir, este tema de la violación los enfrenta a la indignación de la gente, a la exigencia de que haya castigo, ¿no es cierto? Se pierde la perspectiva con el tema de las prisiones preventivas cuando de lo que se trata es de, ¿no es cierto?, calificar adecuadamente el delito, denunciar de una manera muy precisa y sentenciar en el menor plazo que sea posible, ¿no es cierto? Y eso lamentablemente no es lo que ocurre, ¿no? Bueno, a veces la carga procesal es numerosa. Fíjese, yo le comento, señor Lucar, que en la Corte de Lima Sur tenemos un universo de 151.000 procesos que actualmente tramitamos en la Corte. Pero de esa estadística hay un hecho bastante alarmante. Aproximadamente el 46% del universo de carga que tenemos se dan en el contexto del conflicto judicial de familia. O sea, hay un problema importantísimo. Un 26%... O sea, de conflictos de patria potestad, de separaciones. En el tema de la familia o de violencia familiar también. Un 26% tiene que ver con conflictos en el área penal. Y básicamente en la Corte de Lima Sur, que creo que es lo que generalmente ocurre en Lima, es que son delitos violentos, ¿no es cierto? El robo agravado, ¿no es cierto? El hurto agravado también. Y los grupos etarios, lamentablemente, oscilan en esta comisión delictiva de delitos violentos entre jóvenes entre 18 y 24 años. Justamente para un poco enfocar esta problemática, señor Lucar, desde noviembre del año 2016 en la Corte de Lima Sur hemos implementado y puesto en funcionamiento una unidad de flagrancia delictiva, una unidad que precisamente permite atender con prontitud y celeridad determinados tipos de delitos que se cometan en situación de flagrancia delictiva. Justamente este hecho cometido el día domingo ha sido atendido por esta unidad de flagrancia que justamente ha permitido tener una audiencia rápida, una medida preventiva de manera rápida, una medida de prisión preventiva dictada de manera rápida, y esperemos también Claro, y ahora depende que el Ministerio Público actúe también con la celeridad del caso, porque yo insisto, no es que sea muy complicado el proceso, ¿no es cierto? Son que 5, 6, 7, 8 máximo diligencia y listo. Y resuelves el asunto y pones en manos del juez la decisión. Se acabó. Para ello justamente destinamos los mayores esfuerzos humanos y logísticos a fin de poder atender con prontitud. En la Corte de Lima Sur tenemos 81 jueces para atender una población de casi 2 millones de población, es decir, un juez por cada 23.630 pobladores, pero aún así nuestros jueces de la Corte de Lima Sur y en general del país, desplegamos los mayores esfuerzos para poder cumplir con los plazos, dar una respuesta jurisdiccional que sea pronta, que sea eficaz, ¿no es cierto? Y que permita contribuir a una sensación de seguridad ciudadana, entre otros aspectos.
Muchas gracias al doctor Marco Serna, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, por estar con nosotros esta mañana. Y nos vamos a los exteriores de Radio Exitosa. Cuando he llegado ahora en la mañana, hace un rato había una manifestación en la puerta de la radio de Corporación Universal. Está ahí en este momento Omar Arias para contarnos qué es lo que ha pasado. Omar Arias, sí, claro. Es lo que dije, Omar Arias está en los exteriores de la radio, donde los padres de familia del Colegio Santa Teresa de Villa Chorrillos están protestando porque les quieren trasladar 13 aulas que entiendo han sido declaradas inhabitables por defensa civil. Por favor, Omar, cuéntanos. ¿Qué tal, Nicolás? No sé qué pasó, pero yo creo que es una manifestación no bien. Las asociaciones se cuentan con título de propiedad. En estos momentos vamos a conversar con Juan Yaye, que es vicepresidente de la FAFA, de esta institución que está a punto de cumplir 70 años y denuncia que no tiene título de propiedad. ¿Cómo está, señor Juan Yaye? ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás, gracias por la entrevista. El día 28 de octubre cumplimos 70 años de fundado. Son 70 años sin título de propiedad. Han pasado infinidad de autoridades de educación y nadie se ha preocupado por nuestra titulación. Con el pretexto que no tenemos título de propiedad, la UGEL está ordenando, mediante oficio 2848, el traslado de 13 aulas de nuestro centro educativo a colegios vecinos. Con esto no se soluciona el problema. Nosotros en la Asamblea General hemos acordado exigir a la UGEL la derogación de esta ordenanza que ordena que el día lunes, o sea ayer, hayan sido trasladados nuestros niños. Nosotros no vamos a ser trasladados. Es un acuerdo con los padres, los maestros y los alumnos. Las tres estamentos hemos acordado esto y la medida de lucha. Mañana, miércoles, a partir de las 6 de la mañana, nuestros padres van a hacer toma del centro educativo para no permitir el ingreso y no permitir el desalojo de nuestro centro educativo. Acá hay intereses creados. La propietaria registral aparece la empresa Villamarina de Castillo. Nosotros, por derecho de posición, más de 70 años, somos legítimos propietarios, legítimos posesionarios. Por lo tanto, exigimos al Ministerio de Educación que de una vez dé solución al saneamiento físico legal. El pretexto del mismo ministerio es: no podemos invertir en tu colegio porque no tenemos título. Ahora, señor Calle, usted me hacía referencia que el actual ministro de Educación, Miguel Wexler, cuando fue viceministro del señor Ollanta se acercó a ustedes para, digamos, sanear ese tipo de problemas cuando tenía solamente un problema, un pabellón de colegio. En la última año de Ollanta, en el mes de diciembre, el 2014, se presentó el viceministro de nuestro centro educativo con todos los medios de prensa. En esa oportunidad, el viceministro se comprometió a la demolición de todo el pabellón. En esa época solamente era un pabellón. Hasta el día de hoy ni un centavo en la demolición de esos terrenos. Ahora es otro pabellón más, por irresponsabilidad del mismo Ministerio de Educación. Preguntamos, ¿esta supuesta partida económica para nuestro colegio dónde fue? Nosotros no tenemos título, al igual que otros centros educativos, con respecto de nuestros hermanos de Reyes Católicos. Reyes Católicos tampoco tiene título. ¿Y por qué el ministerio, la municipalidad está invirtiendo en ellos? Están construyendo otro pabellón, están construyendo una losa deportiva sintética, sin tener título. Sin embargo, nosotros no invierten nada porque no tenemos título. Hay intereses. ¿Cuáles son los intereses? Nuestro terreno está ubicado en el corazón de Chorrillos, en la curva de Villa, una zona súper comercial. Por nuestros propios medios hemos averiguado que el metro cuadrado de nuestra propiedad cuesta más de $30,000. Tenemos un área de 7.800 metros cuadrados. Ya pónganse una idea de cuánto cuestan nuestros terrenos. Bien, fueron las declaraciones del señor Juan Yaye, vicepresidente de la FAFA, de la institución educativa número 7042 Santa Teresa de Villa, ubicado en el distrito de Chorrillos. Esta es la información a esta hora. Bueno, esta es la protesta con la que nos hemos encontrado en la puerta. Lo que es increíble e imperdonable es que se posterguen de esta manera las soluciones a problemas que están ahí. Este colegio tiene 70 años en el mismo lugar, no tiene título. Defensa Civil ha dicho que lo que se ha construido, parte de lo que se ha construido, no debería albergar estudiantes y lo ha declarado inhabitable. Pero esto tiene años esperando que se resuelva. Y supuestamente hay partidas asignadas. Entonces, la pregunta es cuáles son las prioridades con las que se ha manejado este tema. Y a mí me ha preocupado mucho, sinceramente, la presentación del profesor Idel Wexler, el ministro de Educación,
ante el Congreso de la República, donde él ha dicho que cuando él salió del Ministerio de Educación hace aproximadamente 8 años había 1.700, ¿no? Señor Rómulo Vargas dijo 1.700, ¿no? 1.800 empleados. Ahora hay 7.000 y tal vez 8.000, ¿no? Y ha pedido un informe sobre esto. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que se haya multiplicado tanto la gente que trabaja directa o indirectamente para el Ministerio de Educación cuando los resultados, en términos prácticos, son en algunos casos, por decirlo menos, discutibles? Vamos a ir a la pausa y regresamos con más. ¿Somos o no somos un país de violadores? De este tema vamos a conversar tras la pausa. Volvemos. Búscanos en Twitter como @exitosap y en Facebook como Exitosa Noticias. Ya regresamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Soy Nicolás Lúcar, estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional y esto es un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que Paraíso es la única marca de colchones en el país que tiene un laboratorio en el que cada insumo y luego el colchón terminado es sometido a 7 rigurosas pruebas y exigentes controles de calidad para asegurar la garantía real de sus productos? Si no pasa los controles, no sale a la venta. Esto garantiza que en tu colchón Paraíso puedes tener el mejor descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años, soñando contigo. Están con nosotros Gina Yáñez, abogada y exdirectora de Manuela Ramos. Y está el doctor Humberto Castillo Martel, jefe del Centro Comunitario de Salud Mental de Chorrillos. Bienvenidos, muy buenos días. ¿Somos o no somos un país de violadores? Como se ha empezado a circular este hashtag, como le dicen en las redes sociales. Perú, país de violadores. Bueno, primero expresar nuestra solidaridad, en este caso con la señora que ha sido violentada sexualmente este domingo, que es una expresión realmente de lo terrible que es la vida para miles de mujeres en este país, sobre todo cuando se traduce también en injusticia. Y yo particularmente no me agrada la definición, pero los datos estadísticos sí dan cuenta de que la violencia sexual en nuestras familias, en nuestra comunidad, son bastante altos. Si hay que llamarnos así, para llamarnos la atención y crear conciencia como corresponde a la comunidad y sobre todo a las autoridades, bueno, habrá que terminarlo. Pero insisto que en lo particular me resisto a calificarme como una situación así, pese a que la realidad, insisto, da cuenta de esto, ¿no? Ahora, ¿hay una estadística sobre esto que nos compare con la realidad de otro país? Mira, estos días ha salido una nota bastante dolorosa y realista que lamentablemente nos sorprende muchísimo, sobre todo creo a hombres y mujeres de este país que queremos al Perú, que no se ha tomado en cuenta cuando hubo este evento del día domingo, a efectos de no haber dado algunos tics básicos a las personas, siendo más o menos, entiendo, 65%, 63% mujeres que iban a estar en este trabajo de encuesta de manera voluntaria, que no se consideró el riesgo que había en un país donde estamos calificados como el número 5 en riesgo para nosotros. O sea, yo, Gina Yáñez, salir a la calle es un riesgo porque estamos en la posibilidad de que nos violenten de las diferentes formas que hay. O sea, somos el 5º país en el mundo en riesgo para las mujeres. Eso es lo que dice la estadística y eso es la crueldad, digamos, que nos toca vivir. Y no es posible quienes justamente nos dan los datos, como por ejemplo el INEI, que todos los días nos dice que alto número de violencia sexual, de violencia no tomen familiar, las previsiones en consideración estos elementos que ellos son los que promueven este tipo de información inclusive. O sea, es alucinante simplemente, ¿no? Entonces, allí no hay duda, hay una responsabilidad política, una administrativa que se tiene que tener en cuenta, ahora, además de la judicial. Ahora, doctor Castillo, esto, es decir, digamos, la violación sexual, tal como, digamos, todo indica que ha ocurrido el día domingo, no es sino una expresión de un fenómeno que tiene que ver con la manera como los hombres se relacionan con las mujeres. Sí, en efecto, creo que a esta pregunta, inclusive de si somos un país de violadores, creo que tenemos que asumir el hecho de que en nuestro país ocurren violaciones y que de alguna manera la sociedad también lo produce de alguna forma. Entonces creo que es importante que podamos comprender que como sociedad tal vez estamos creando esas condiciones para que ocurran las violaciones y no estamos enfrentando esos determinantes, esos aspectos que podrían cambiar la situación.
Entre ellas, de hecho, es esta inequidad social, es de hecho el machismo, pero también una prácticamente ausente educación emocional, sexual de las personas. Y claro, entonces, porque ahí se mezclan dos elementos, ¿no es cierto? La idea de los hombres de que tienen el derecho de decidir sobre las mujeres, en general, ¿no es cierto? O sea, que los hombres están por encima de las mujeres, que los hombres, no solamente que tienen derecho a acceso a mejores trabajos, que el hombre es el que trabaja y la mujer es la que tiene que hacer el trabajo del hogar. O sea, no solo en ese sentido, sino incluso en el sometimiento personal. Es decir, por ejemplo, la decisión o no de continuar una relación es del hombre. ¿No es cierto? Es inimaginable que una mujer tome ese tipo de decisión. Hasta no hace mucho. Nuestro Código Civil, desde a partir del 84, recién cambió la señora D. Cuando uno contraía matrimonio, ya te da el sentido dejabas de propiedad. De ser tú y pasabas a ser la señora D. ¿No? Entonces eso es una cosa que inclusive hoy la ley habla como una facultad solo para las mujeres y no para ellos. Claro, pero eso es un lado. El otro lado es el tema de la vida sexual. Así es, ¿no? Porque, digamos, la sexualidad es una expresión que se da en el marco de una relación de afecto, de una relación de confianza. Pero ¿qué está pasando en la mente y en la sociedad que esta expresión que debería ser de amor, de afecto, de confianza, termina siendo un acto de violencia, un instrumento de agresión, una forma de agredir? Y entonces ahí son una serie de distorsiones que se viene dando en la mente, en la cultura y, claro, en la mente de estas personas, tanto del agresor como también de los públicos en general. Porque ¿no? si uno crece desde chico con la idea, primero la básica, que los hombres y las mujeres somos iguales, que nos merecemos respeto, que todos, ¿no es cierto?, deberíamos tener acceso a las mismas oportunidades, etcétera, digamos, ¿no? Pero en el otro lado, que la relación sexual debe ser, en primer lugar, mutuamente consentida, que ese principio tan elemental esté así metido como un chip, ¿no?, en la cabeza de todos los, pero no está pues metido como un chip. Pero y asociada al afecto, digamos, ¿no? Pero acá se asocia más al odio, a la cólera, ¿no? A la violencia. Entonces, o sea, ¿qué sentimiento? Allí creo que lo importante, lo que ya se ha mencionado, es trabajar en el tema cultural. O sea, desde la casa y no nos vamos a cansar de repetir. O sea, lo primero que tenemos que aprender a partir de una práctica, con un ejemplo en la familia. Y cuando hablo de familia no me refiero solamente a la familia de papá y mamá, a la que sea mi familia, es a través del ejemplo, con respeto que tiene que haber entre las partes que nos relacionamos en la familia. Y lamentablemente no observamos eso en la familia. Hay cosas muy concretas que va determinando luego este poder, ¿no?, que el hombre considera que tiene más que la mujer, expresado ya en las cosas que tú mencionas a nivel político, económico, social, etcétera, pero que en la vida cotidiana se traduce en el control y dominación, inclusive en el abuso del cuerpo de esta persona, porque se cree con el derecho a someterla a lo que quiere, como un medio de control, como un medio de decir que yo soy más poderoso que tú. No es tan fácil de entender cuando eso es lo que tenemos de base en la cultura, cuando nos han enseñado desde pequeños que así son las relaciones. Por eso que insistimos que en el colegio, en estos espacios, en la casa, en cualquier lugar de socialización, debemos hablar permanentemente de este problema tan grave que mientras que no se toque, desde mi punto de vista, desde el fondo de las cosas, que en este caso es justamente el tema de las relaciones, ¿no?, esta inequidad, esta injusticia todavía que se ve, esta discriminación con la mujer, de verdad vamos a maquillar el tema, ¿no? No vamos a tocar el tema de fondo. Claro, porque, o sea, lo que ocurre finalmente es que, yo insisto, este hecho tan doloroso y tan dramático para esta mujer, a lo que te enfrentes a un problema mucho más profundo y generalizado, que, insisto, tiene que ver con la calidad, por llamarlo de alguna manera, de la vida sexual de los peruanos, y por el tipo de relación que establecemos los hombres con las mujeres, ¿no?, de sometimiento. Ahora, el día de ayer en el programa Veto a Saber salió la declaración, ¿no?, de la víctima. Está allá en nuestros estudios Jesús, que es su hermano y que tiene un testimonio para contarnos, pero vamos a comenzar por escuchar este testimonio que salió el día de ayer, insisto, en el programa Veto a Saber. Adelante, por favor. Todo el tiempo solamente pensé en mi cabeza como madre por mis hijos, porque quería salir viva de ese sitio, nada más. Si él dice, escucho las declaraciones que él dice, de que no me defendí, porque no hice nada, fue porque tenía temor. Solamente con engaño salí de la casa, nada más.
Y encima le echa la culpa a mi hermano. A mi hermano le está diciendo que por culpa de él me pasó esto. Por culpa de él. Que mi hermano también apoyé. No tuvo la culpa en nada. Él no tuvo la culpa. Aún así sigo viviendo esto porque no lo olvido. No lo voy a olvidar. Aún así tengo que estar yendo doctores, sigo en estos acá, sigo el ajetreo. Estuve hasta las 4 de la mañana todavía. No dormí, estuve todo el día sin comer ese día. No comí todo el día, no tuve ni siquiera el agrado de socorrerme de alguna forma. No, tremendo, ¿no? Tremendo. Está con nosotros, como ya lo dijimos, el hermano de la víctima, él es Jesús. Jesús, gracias por estar con nosotros. Tú estuviste el día domingo con tu hermana, ¿no es cierto? Yo estuve cubriendo a 6 personas. Dentro de las 6 personas estuvo mi hermana. Dentro de este grupo de empadronadores, ¿no es cierto? Correcto. Ahora, se ha hablado mucho de si no se tomó o si no habían protocolos para situaciones como esta. Es decir, vivimos en una sociedad agobiada por la delincuencia, entonces eso evidentemente era un riesgo, que pudieran asaltarlos, como ocurrió en algunos lugares, hechos de paso, ¿no? Pero también el tema de la exposición de mujeres solas a la posibilidad de violencia, ¿eso no se discutió como una eventualidad? No, en ningún momento. A mí me dijeron que iba a haber patrullaje en toda la zona. No hubo ningún policía. Desde que empezó el censo no hubo ningún policía, ningún patrullaje. No había nadie en las calles porque no hubo movilidad. La gente estaba esperando el momento del censo. Y en el momento que pasó, bueno, mi hermana me llama llorando, pues, ¿no? Y fue trágico, fue trágico. Los vecinos llamaron a la policía llegó y yo quería matar a ese hombre, pues, ¿no? Pero me imagino, ¿no? Ahora, él ha declarado, ahora ha estado con nosotros Marco Serna, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que por supuesto tiene que cuidar sus palabras, ¿no es cierto?, para que no se acuse que acá no se está cumpliendo el debido proceso, pero él dice que este hombre ha cambiado de testimonio. Primero dijo que en realidad no había ocurrido nada, luego ha reconocido que ha habido un contacto sexual y luego ha dicho que ha sido consentido, ¿no? Este hombre está loco, no sabe qué decir. O sea, las versiones que dice son diferentes. Lo que a mí me indigna es que el INEI no se haya reportado en ningún momento y que diga que yo estoy mintiendo porque ellos quisieron sobornar a mi hermana. Es decir, hubo un funcionario del INEI que les ofreció dinero a cambio de no hacer pública esta denuncia. En el momento que mi hermana estuvo en la comisaría no la dejaban salir porque la prensa ya estaba afuera, ya se había enterado del caso. Ellos no querían que salga. Le dijeron, te vamos a llevar a la clínica, vas a salir en nuestro carro para que tú no salgas perjudicada. Te vamos a dar 1000 soles y esto va a quedar ahí. Y me echaron la culpa a mí por no estar en el momento. Es decir, que el responsable de lo que había ocurrido era la responsabilidad tuya, según ellos. Exacto. Yo debí estar en ese momento porque yo soy el jefe de sección. Entonces, ¿en qué cabeza cabe como yo me voy a repartir en 6 partes para cuidar a los 6 empadronadores? No, además, qué situación más complicada, ¿no? Ahora, tu hermana habla en su testimonio que salió anoche en el programa de Beto de la versión de este hombre que dice, sí, pero ella no se resistió. O sea, por supuesto que se resistió. Y el médico legista ha reportado que tiene unas marcas en los brazos, que además tenía la ropa, ¿no es cierto?, rasgada. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir exigiendo pero por eso, o sea, esto nos lleva, porque esto es reiterativo. O sea, una mujer que teme por su vida, que además en un momento ella cuenta que la amenaza con un cuchillo, ¿no es cierto? Es decir, la situación en la que está puesta la mujer es tremenda, ¿no? Exige que la mentalidad de los operadores, desde la policía, el fiscal y los jueces, y también la comunidad cambie. Si a mí me van a robar la bolsa, ejemplo, ya me van a saltar la bolsa, ¿qué me diría cualquier ciudadano común y corriente? Entrégala antes que te mate. Pero en este caso, ¿qué le están exigiendo a una víctima de violencia sexual? ¿Que se resista hasta ser asesinada? Eso le están exigiendo. Y le están exigiendo pruebas físicas. En este caso, lo que usted está indicando a través de la medicina legal. Yo creo que ya es importante que empecemos primero a creer la palabra de la víctima. Claro, eso es lo primero que tenemos que hacer. Ahora, eso decía Marco Serna ahora. Marco Serna decía que en estos casos la palabra de la mujer es muy importante, porque si no, ¿qué estás esperando? Que la mujer termine medio muerta para decir sí hubo violencia, ¿no? Y fue sometida a la fuerza. Claro que fue sometida a la fuerza, ¿no? Ella de miedo
dejó proceder todo. Porque claro, ella se pensó- resistió al comienzo y de ahí, ya, ¿qué haces, no? Claro, ¿Qué ella haces? pensó en sus hijos y dijo, ya está, ya lo hizo, pero solo déjame escapar, porque ella pensó que iba a salir muerta. Y te voy a contar que de la experiencia, horror. me imagino, de medicina y en derecho, lo que ha hecho tu hermana es muy usual. Mujeres que se ven sometidas a violencia sexual van a contarnos, a buscar defensa y nos dicen que lo que ya sabía es que era mi vida o la muerte. Y tengo hijos, etcétera. Por lo tanto, me someto a poder seguir viviendo a través de que este acto de violencia sexual la sufro, pero voy a salir viva. No sé por qué a los ciudadanos no podemos entender que esa es la realidad y hay que creerle a esta persona. No tendría ningún sentido que esta señora se indique un hecho tan grave a una persona que no vi, más aún cuando hay una prueba. Pero Gina, hay una cosa... Y exige a este señor que... Claro, pero acá que hay una grite, cosa muy etcétera. importante, que en la mayor parte de los casos lo que pasa es que las mujeres no denuncian lo que les ha ocurrido y terminan siendo víctimas silenciosas y llevan su dolor, ¿no es cierto?, multiplicado por la imposibilidad de compartirlo. Y no solamente la posibilidad de compartir el dolor y el sufrimiento por el que han atravesado, sino que sea justicia con ella. Ahora, lo increíble es que un funcionario del INEI le diga a la víctima, no cuentes lo que ha pasado, ¿para qué? Para evitar el escándalo y la exposición al INEI. O sea, es más importante eso que lo que tu hermana sufrió, ¿no? Yo no lo puedo creer, sinceramente, me parece indignante. Claro, y no denuncian porque en parte temen a todas estas reacciones de la gente, ¿no? De las autoridades y de la gente en general, que es poner en duda lo que dicen y que eso va a acrecentar este sentimiento de culpa, de ansiedad. Y entonces ahí es donde se va y un creando sistema todo judicial que no responde. Ahora, ¿cómo está tu hermana en este momento? ¿Cómo se Ella siente? todavía sigue con el proceso de los exámenes para descartar cualquier tipo de Sí, enfermedad que imagínate haya todo ese tenido. sufrimiento adicional, ¿no? Todavía sigue en shock, es un trauma, es un proceso que tiene que pasar. La ministra de la Mujer la está ayudando. Su equipo de la ministra de la Mujer está con ella en estos momentos. Está en el hospital, están haciendo las pruebas que tienen que hacerle, pero el INEI... ¿Tú tienes el nombre, Jesús, de la persona esta que... Lamentablemente no tengo el nombre de este tipo. Pero es Si yo lo identificable, veo, ¿no es cierto? Exacto, si yo lo ¿Por veo, qué? yo lo identifico. Pero no, lamentablemente con lo que me dijeron ya no pedí ni el nombre ni nada. Yo quería salir de la comisaría y llevarme a mi hermana. ¿Cómo es posible que ellos quieran tapar el sol con un dedo? Quieran decir, te llevo porque si no tú vas a salir perjudicado, porque es tu culpa. O sea, me quieren echar la culpa a mí de algo que ellos debieron estar ahí. Debieron poner más patrullaje, más policías. Ellos tienen un presupuesto. Esto no se hace cada año, se hace cada 10 años. ¿Para qué cumplieron el censo? Todo fue un desorden, no hubo materiales, no hubo nada. Porque eso es el otro lado, ¿no? Digamos, esto es el otro tema ha sido que ha habido lugares, bueno, y el argumento que dio lamentablemente a Aníbal Sánchez, que él no se puede quejar del respaldo que nosotros hemos dado al censo. O sea, hemos hecho todo lo que había que hacer. Es más, yo he contado como anécdota, el día sábado en la noche reventaban las redes sociales de dudas, de preguntas sin respuesta. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiamos la agenda. Y no me va a dejar mentir Aníbal Sánchez. Yo lo he llamado a las 8 de la noche a decirle, salgo al aire a las 10, pónganme a alguien. Si no puede venir usted, mande a alguien para que le explique y le responda las preguntas a la gente. Pues la gente está recontra confundida y el censo empieza a las 8 de la mañana, no se pase. Y gracias a eso estuvo Javier Herrera, que ayudó a contestar algunas preguntas y me imagino en algo habrá ayudado. Pero o sea, ya, el tema es, por eso mismo yo digo, o sea, no somos gente que se ha puesto de costado con el censo. Nos lo hemos jugado porque esto funcione, porque es importante para el país tener la información. Pero con eso nos da la autoridad moral para exigir que las cosas sean bien hechas, pues. Y que no pasen cosas como le han pasado a tu hermano, es increíble que no haya habido, ¿no? Mire, los chicos no estaban calificados en muchos casos, porque tú participaste en el proceso, ¿no? Exacto, yo fui capacitado una semana. Y nos dijeron, 2 días antes hubo un incidente, hubo un asalto. Nos dijeron va a haber patrullaje, va a haber policías en cada esquina. En el precenso, en este recorrido previo que hicieron. La zona es roja, la zona es peligrosa. Y aún así nos dijeron que iba a haber policías. Yo no entiendo por qué siguen trabajando. Porque los del INEI siguen censando a las casas que no han sido censadas. ¿Qué pasa si hay otra violación?
¿Qué esperan ellos? No entiendo. Ahora, Basombrío, yo no sé qué Basombrío, Mire, porque pasó de decir que iban a ir presos los que salieran de su casa a no decir nada, porque ahora no dice nada, porque hay una queja sobre el tema de la presencia policial, no solamente por el incidente de tu hermana, sino por lo que ha pasado en otros distritos. Ha habido empadronadores que les han robado los celulares, que los han asaltado, que les han robado las carteras, o sea, ¿no? Pero montones de casos. Mire, en un país donde casi el 70% se autogenera su empleo, el día domingo realmente o sea, no es que voy a mi casa y estoy ganando el dinero. El taxista no, si no trabaja no tiene dinero. Y 70% de este país es así. Da cuenta de verdad de la voluntad que hemos tenido los ciudadanos y ciudadanas y las autoridades no han respondido. Por eso cuando se exige la renuncia del jefe, no es solamente por este hecho terrible que le ha tocado vivir a tu hermana, sino por todos los actos que dan cuenta de que no está en la capacidad de poder dirigir un evento de esa naturaleza. Yo les rogaría que nos permitan ir a la pausa y regresemos para conversar sobre lo que hay que hacer, ¿no? No solo en el caso concreto de tu hermana, sino en general para enfrentar situaciones como esta, ¿no? Donde, o sea, es tremendo. Es decir, acabamos, ahora en la mañana escuchaba unos testimonios durísimos, ¿no? Con respecto en el programa de Philip, de lo que ocurre muchas veces en los hogares, ¿no es cierto? Cuando las chicas son abusadas por los padres y las madres se convierten en encubridoras. Y eso genera un daño, más allá del daño de la violación, el daño profundo en las mentes y en los corazones de la víctima. O sea, ¿qué ocurre cuando el Estado es el que hace eso? No la mamá en la casa, el Estado, ¿no? El que pretende que se oculten los hechos. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Vamos a ir a la pausa y regresamos para seguir conversando de este tema que yo creo que nos tiene que implicar a todos, porque el mensaje que tiene que recibir tu hermana, no podemos impedir que le haya pasado lo que le pasó. Pero lo que no vamos a permitir es que no haya justicia en este caso. Y que saquemos las lecciones para que en la medida de nuestras posibilidades, hechos como estos no se repitan por la cotidianidad que se repiten en nuestras vidas, lamentablemente. Volvemos. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Estamos de regreso, esto es Radio Exitosa, soy Nicolás Lúcar, está con nosotros Jesús, el hermano de la empadronadora del censo del día domingo, que fue asaltada sexualmente. Su atacante está ya en este momento cumpliendo una prisión preventiva de 6 meses. El Ministerio Público tiene que presentar ahora una denuncia formal. Y están con nosotros también Gina Yáñez, abogada y exdirectora de la ONG Manuela Ramos, y el doctor Humberto Castillo Martel, jefe del Centro Comunitario de Salud Mental de Chorrillos. Y nos estaba contando, Jesús, que tu hermana es madre de cuatro chicos, ¿no? 3 niños y una niña. Que inevitablemente esto los va a afectar, ¿no? Me imagino. En realidad los mantenemos al margen. Solo su hija mayor sabe la situación que está pasando. Igual que yo, se siente impotente, pues, ¿no? Ahora, ¿cómo se enfrenta, Gina, doctor Castillo, una situación así? Quisiera tocar más la parte estatal. Probablemente acá nuestro amigo el psiquiatra nos dé una orientación mucho más en lo personal. Exigir como ciudadana, como peruana, que debe haber una respuesta eficiente y eficaz que nos merecemos como derecho a los ciudadanos. ¿Eso qué significa? Significa que, por ejemplo, concretamente los del INEI sepan qué cosa es un problema de una perspectiva de género. ¿Qué significa ser sujeto de derecho? ¿Qué significa vivir en un país intercultural? Y no lo digo porque me parezca a mí, simplemente porque las leyes dicen eso. Son mandatos que están inscritos en las normas para que los trabajadores públicos, desde el más pequeñito hasta el más grande en nivel de importancia, de responsabilidad, etcétera, conozca, y cualquier acto que tenga que ver con personas tengan que intervenir. Acá el doctor es psiquiatra. Estoy seguro que él debe trabajar en su centro de salud también con un análisis de género, también con un análisis de derechos humanos, también con saber que está hablando con ciudadanos. ¿Y eso qué significa, en pocas palabras? Que tengamos que invertir en calificar mejor al personal. No solamente el INEI, que ya dio cuenta de cómo está la situación, sino de todas las entidades públicas. Es obligación. Eso significa recursos económicos, una voluntad política objetiva y real, que yo tengo que decirlo con palabras, no existe. No existe. Porque si existiera, no hubiera pasado esto.
porque el problema no está descubierto ayer. El problema de la violencia contra la mujer en el país y en esta expresión no es de ahora. Entonces, ¿cuántos casos más tenemos que ver para que realmente haya los recursos económicos suficientes que nos permita la calificación del personal, nos permita contar con los espacios adecuados de atención, que no los tenemos? Ahora, Gina, eso es un lado del tema, ¿no es cierto? Pero el otro es ¿qué hace la víctima para recuperarse de una situación así? O sea, ¿qué es lo que...? Porque esto la va a afectar a ella, está afectando la vida de su hermano, va a afectar de una manera dramática la vida de sus hijos, inevitablemente. Sí, en realidad, digamos, tenemos que hacer y se tiene que hacer todo el esfuerzo para que la persona no se siga dañando con esto y se recupere eventualmente de esta situación. Pero para eso hay una condición que es importantísima, y es que la persona quede con cero culpa. Es cero culpa. Y para que una persona quede con cero culpa después de un evento como este, en primer lugar es que todas las otras personas tienen que asumir su responsabilidad y su culpa. O sea, primero que haya justicia con el agresor. Con el agresor, pero también con que cada uno asuma su responsabilidad. Es tiempo de que todas las personas podamos pedirle de alguna manera disculpas a esta persona que ha sido afectada y a todas las personas que son afectadas, porque no solamente participa el perpetrador, sino también la propia gente con nuestras maneras de pensar, nuestros todavía rezagos machistas, estas formas de pedirle una evidencia para que... ¿Sabes lo que yo pensaba, doctor Castillo? Que estamos hablando ahora del caso de la hermana de Jesús, y yo me pregunto, ¿cuántas mujeres han pasado lo mismo este domingo? Así es. ¿No? Y la mayor parte de ellas teniendo que cargar con esa cruz de una manera silenciosa, sin poder compartirlo, sin tener no solamente justicia, sino alivio, ¿no? Porque yo cuando escuché el testimonio de tu hermana, o sea, es conmovedor, es indignante, pero es liberador para ella, ¿no es cierto? Poder decir lo que le ha pasado, o sea, contar las cosas terribles que ha vivido, ¿no es cierto? Eso es liberador, y eso lamentablemente hay muchísimas mujeres que no lo pueden hacer. Ella nos dice que se siente como que siente que la acusan de no haberse defendido, o sea, es como que le están culpando. Y entonces de eso tenemos que cuidarnos. Y como decía Gina, ¿no? Esto debería verse tal vez como una situación de violencia común. Me refiero a que no cargarle de la connotación de responsabilidad a la mujer, y menos que esto cuente dentro de su experiencia sexual. Ahora, hay un asunto importante acá, Jesús, que lo conversábamos un poco en el corte comercial, que tiene que ver con los aspectos, digamos, que yo sé que es difícil hablar de eso ahora, pero son aspectos crudamente legales. O sea, acá no solamente ha habido un acto de abuso sexual, acá ha habido violencia, acá ha habido un delito contra la libertad de tu hermana, porque con amenaza se ha impedido que ella salga de un lugar, y eso en alguna forma implica cierto... Yo no soy abogado. Cuando no hay libertad de movimiento y te impide movilizarte. Ahora, pero el otro tema es que hay una responsabilidad penal también. Si un funcionario del INE, como tú has contado, Jesús, ha ofrecido dinero por el silencio, eso es un delito. Porque eso es pretender que acá hay un encubrimiento sobre un asunto tan grave como este, ¿no? Y tiene que ser clara y precisamente identificar estas las personas que son responsables de que una decisión así se haya pretendido imponer, ¿no? Pero que felizmente ustedes ustedes resistieron a esa barbaridad, ¿no? Claro, no me iba a quedar callado. Ni por la cantidad que ellos me hayan dado o me hayan ofrecido, jamás me iba a quedar callado. Porque es la vida de mi hermana. No estamos hablando ni de un animal. Creo que no se le hace a nadie eso. Bueno, yo te agradezco mucho, Jesús, por tu valor, por transmitirle a tu hermana nuestra solidaridad, nuestro afecto, pero yo creo que es muy importante que ella sienta que no está sola en este momento, que todos vamos a hacer de donde estemos el esfuerzo porque haya justicia, ¿no es cierto? Y porque, bueno, como a mí no me gusta la palabra, ¿no? Pero porque se visibilice esto, como dicen ustedes, ¿no? Que les encanta, ¿no? No nos encanta, el problema es necesario. Que hablemos de este tema, porque hay demasiadas mujeres que están sufriendo esto, y porque hay cosas que están mal, y empiezan mal desde la casa y desde el colegio.
O sea, los hombres no tenemos derechos sobre las mujeres, no podemos imponerles nada. No somos dueños de sus vidas y menos de sus cuerpos. Y la vida sexual tiene que ser mutuamente consentida, mutuamente satisfactoria. Tiene que estar atravesada por el afecto. No puede estar atravesada por la violencia y la imposición. Tenemos que librarnos de eso, ¿no? Y tenemos que empezar desde abajo, desde la casa y desde el colegio. Por eso yo creo que esto nos ratifica en que es indispensable que haya educación sexual. Indispensable. Esa es la discusión. Y que con los padres, sino, por supuesto que tienen que estar involucrados con los padres, porque los primeros que necesitan educación sexual en este país son los padres, para que puedan transmitirles mensajes correctos y adecuados a sus hijos. Pero en fin, muchas gracias, a Gina Yáñez y al doctor Castillo por estar con nosotros esta mañana. Y una vez más expresale a tu hermana, por favor, nuestra solidaridad y nuestro respaldo. ¿No? Por favor. Marlon Vidal está en Ica. Adelante, por favor, Marlon. Información en vivo desde la provincia de Ica. Nos encontramos con el dirigente de la Chogán Hierro Perú para Exitosa. Señor Julio Ortiz, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Cuál es el pliego de reclamo de los obreros de la Chogán Hierro Perú? Es un pliego que todos los años presentamos a la minera Chogán. Sin embargo, ya son 15 años sin solución. Estos pliegos tenemos que llegar a la huelga general indefinida para solucionarlos. Hasta la fecha son 16 días de huelga que llevamos a cabo. Ya estamos en la ciudad de Ica, marchando por las calles, reclamando a las autoridades regionales y de gobierno regional. Sin embargo, no hay una atención ni solución a nuestro problema. La intransigencia de la minera Chogán hace que esto no sea resuelto. Son cerca de 30 millones de soles en pérdida durante estos 16 días y cuya pérdida no le interesa ni le preocupa a esta empresa minera. Prefiere dejar de producir y no solucionar un pliego de reclamos que tiene inmediata solución con 3 días de huelga. Es la información que tenemos para Exitosa desde la provincia de Ica, informó Marlon Vidal. Antes de seguir adelante, tenemos un mensaje de nuestro auspiciador. En Paraíso se preocupan por el bienestar de todas las personas que intervienen en la fabricación de tu colchón. Por esa razón, este año ha sido incorporado como miembro de la Asociación de Buenos Empleadores, la ABE, organización sin fines de lucro patrocinada por la Cámara de Comercio Americana del Perú. Esta incorporación reconoce la estrategia de responsabilidad social y las buenas prácticas laborales de Paraíso. Paraíso, 50 años, soñando contigo. Y vamos a conversar ahora con el señor Eladio Santos Saavedra. Él ha sido director de la Escuela de Derecho de la Universidad San Pedro, donde se están presentando una serie de problemas que quisiera que usted nos resuma, por favor. Así es. Muy buenos días. Muy buenos días, señor Lucar. Rápidamente, tenemos graves problemas con la autoridad máxima y representante o quien fuera representante de la universidad, el señor José María Guamán Ruiz, quien ha sido sentenciado con fecha 27 de abril del año 2017, confirmada la sentencia y en su extremo revocada la misma, en cuanto a la efectividad por una de tipo suspendida. ¿Y por qué lo han sentenciado? Lo han sentenciado por el delito de fraude en la administración de personas jurídicas. La persona jurídica agraviada es la universidad. La propia universidad. Pero eso, así sea una sentencia suspendida, lo inhabilita como rector, ¿no Así es, y eso es lo que ha dicho la SUNEDU. La SUNEDU ha dicho, iníciese el proceso de vacancia del rector. ¿Por qué? Porque se ha cumplido la instancia doble y por lo tanto ya está pendiente el proceso de vacancia. Pero la Asamblea Universitaria no quiere hacerlo. Se le ha solicitado, la SUNEDU ha solicitado, es más, la SUNEDU, señor Lucar, ha emitido un documento, la señora Iris Camacho Salvatierra, el oficio 3659 del 10 de octubre del 2017, donde dice no le vamos a proceder el registro de firmas del señor José María Guamán Ruiz porque el único rector responsable al día de hoy es el señor Gilmer Augusto Díaz Tello. Señor Lucar, el señor vicerrector, rector encargado al día de hoy, ha ido a solicitar el cargo y ha sido recibido por un azar, ha sido recibido por un grupo de personas inescrupulosas dentro del rectorado y no se le ha permitido el ingreso. ¿Y qué es lo que está ocasionando esto, señor Lucar? Está ocasionando simple y llanamente de que exista un grupo de personas. El señor José María Guamán Ruiz está sentenciado. Está administrando los bienes de la universidad que casualmente ha sido sentenciado por fraude. Y lo que más nos preocupa,
Se ha interpuesto un recurso de casación. Para anular esta sentencia. Para declarar nula la sentencia. Y lo que más nos preocupa es este reporte de un diario local del día 23 de junio, un mes antes que se expide esta resolución, que casualmente el señor consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Orlando Velázquez Benítez, llega a la ciudad de Chimbote a un izamiento de la bandera. Un mes después se emite una resolución diciendo se confirma la condena, pero se revoca. Y usted debe pagar la cantidad de 321,000 soles mensuales en 12 cuotas, que al día de hoy no se ha hecho efectiva para nada. ¿Cuánto es lo que tiene que pagar la universidad? Al total son 3,5 millones. ¿Qué le tiene que devolver a la universidad? Tiene que devolver conjuntamente con los demás. Ahora están amenazando, entiendo que están amenazando a los estudiantes que protestan. Así y es, se quejan, lo que pasa es que tengo conocimiento de que existe un grupo de estudiantes que con todo el derecho, porque es la universidad, es de los estudiantes, de los profesores, no varios profesores, dentro de los cuales me incluyo, hemos sido sancionados, hemos sido suspendidos de la cátedra, simple y llanamente por efectivizar los derechos que corresponde a la ley, la libertad que dice el señor José María Guamán Ruiz, ¿no? Que tanto dice la libertad de la libertad universitaria, no puede estar por encima de la ley, no puede estar encima, señor Lucar, de una condena. Y es más, si la condena no se cumple, debe de ejecutarse. ¿Qué es lo que ha pasado al día de hoy? Tenemos una sentencia que no se cumple y que la ejecución aún se va a ver el día 13 de noviembre. Y sabe Dios, el día 13 de noviembre, qué cosa es lo que va a pasar. Bueno, yo le agradezco mucho al señor Eladio Santos Saavedra Moncada por estar con nosotros y por supuesto vamos a tratar de escuchar al rector cuestionado, bueno, que según la SUNEDU no puede además seguir ejerciendo en estas condiciones, tiene una sentencia en su contra, tiene que devolverle 3 millones a la universidad, ¿no? Porque supuestamente ha actuado en contra del interés de la universidad y sigue siendo rector, nadie entiende señor cómo Lucar, puede... y emplazo públicamente al señor presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso que llame para que el señor Duberly, que tiene como secretario general a un egresado de la universidad, como secretario general del Poder Judicial, a un egresado de la universidad y que tiene un nexo directo con el señor Guamán. Ese es nuestro temor, esa es nuestra preocupación. Imagínense ustedes, si no tenemos o no encontramos justicia con este caso de esta chica que ha sido ultrajada y vejada, ¿qué vamos a pedir nosotros con la administración de la universidad? Los derechos de los estudiantes, los derechos de los bachilleres y de los licenciados que no tienen un título legalmente firmado. No lo digo yo, lo dice SUNEDU. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Saavedra. Estamos con Erika Rado en el Hospital Rebagliati, donde hay huelga de las enfermeras el día de hoy, paro de las enfermeras. Adelante, por favor, Erika. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Información en vivo. Así es, hoy 24 de octubre las enfermeras del Seguro Social realizan un paro nacional. Vamos a conversar con Julia Asa, secretaria general del Sindicato de Enfermeras. Bienvenida a Radio Exitosa. Por favor, explíquenos las demandas del sector de enfermeras de salud. Bien, nosotros estamos demandando que se nos cierre la brecha de personal. Necesitamos más enfermeras para atender a la mayoría de los asegurados que acuden a nuestros centros hospitalarios. Necesitamos de mejor material, que se nos dote en calidad y en cantidad los materiales que necesitamos para la atención de los pacientes. Que esos equipos viejos, obsoletos, tecnológicamente obsoletos, sean cambiados. Que nuestras actividades manuales sean ahora semiautomatizadas, que la infraestructura sea mejorada, porque no podemos estar en ambientes hacinados. Ahora, ¿cuál es la cantidad exacta de enfermeras que se necesitaría precisamente para dar una buena atención a los pacientes? A nivel nacional son más o menos 3.000 enfermeras en déficit que tiene en este momento la Seguridad Social. Y eso es lo que estamos demandando, no de un solo tramo. Tal vez de manera gradual, pero que vaya cerrándose ese déficit de personal que año a año está creciendo más. Finalmente, ¿están planeando o se va a ver el tema de iniciar una huelga indefinida? Así es. Primera medida de lucha que se establece es el paro de 24 horas. Después de aquí, si no somos atendidos en la medida que los asegurados requieren, que los asegurados necesitan a través de un mejor trabajo nuestro,
lamentablemente estaremos yéndonos a una huelga nacional. Bien, muchas gracias por conversar con Radio Exitosa. Nicolás, entonces la situación, las enfermeras vienen protestando aquí en los exteriores precisamente de la sede central de Salud y han tomado ambas vías precisamente como manera de protesta. Adelante contigo en estudios. Muchas gracias, Erika. Bueno, ojalá que no se llegue a una huelga de las enfermeras y que sus reclamos sean atendidos, porque uno los escucha. Ayer estuvimos conversando con ellas, como lo hemos hecho en otras oportunidades, son absolutamente razonables. Además, una vez más, no tienen que ver, como ocurrió en la huelga de los maestros solo, como era en esos días, un reclamo por sueldo, sino por las condiciones del sistema, en este caso de salud. No se puede seguir funcionando en estas condiciones, ¿no? Tiene que producirse un cambio ahí donde no solamente es un problema de recursos, sino de una gestión razonablemente eficiente, que es lo que hace falta. Está con nosotros Jorge Rojas, que está con una sonrisa que no hay que se la quite de la cara porque, ¿no? Pasamos el 1.000.000, ¿no?, de seguidores, ¿no?, en el Facebook. Eso es un fenómeno, ¿no? En realidad, bueno, gracias por la invitación, a la producción también, ¿no?, por la invitación. Creo que es importante resaltar que hayamos pasado el 1.000.000 y sobre todo que nosotros lo hagamos noticia, porque los medios de comunicación actuales que no tienen el rebote en redes sociales simplemente pasan desapercibidos. Todos los medios de comunicación tradicional como la televisión o las radios, inclusive nosotros, estamos volcados en una plataforma digital. El 1.000.000 que nos va a permitir hacer, tener mejor performance frente a las demás, a la competencia, ¿no? Nuestra audiencia y el rebote de las noticias van a ser mayores y por lo tanto van a ser visibles frente a cualquier tipo de error también. Entonces hay que tener mucho más cuidado. Algunos hitos que me gustaría mencionar, y lo estuve hablando con todos los colegas fuera del set, era que, por ejemplo, la llegada de Butters. O sea, debo admitir que elevó bastante el tráfico también web. También la lectura que le colocamos también a las redes sociales, a los comentarios. Darle al ciudadano la participación y que se lea, en realidad ellos sienten esa identificación. Eso es vital, fuerte. El provocador de Butters, que cada vez que dice algo, o sea, genera una controversia bárbara. Además, eso resulta paradójico, ¿no? Porque los críticos de Butters, cuando lo atacan en las redes sociales, piensan que le están haciendo daño, le están haciendo un favor, porque lo convierten como dicen ustedes, en temas virales, ¿no es cierto? En viral, ¿no? Y no solamente eso. En julio, el diario Exitosa también tuvo una portada polémica por el tema de Beca 18. En ambos casos, el medio sufrió pues el embate de todos los medios que nos dieron pues un bullying cibernético o digital, si queremos llamar de esa manera, y sin embargo el área digital y también en coordinación con todo el área de televisión y radio no caímos en la provocación y al contrario supimos superar el impasse y bueno, ahora hemos llegado al 1.000.000 en casi 4 o 5 lo increíble meses, es que ¿no? en vez de perder ganas porque la gente te escucha, te mira, te sigue en las redes y resulta que le gusta lo que está viendo porque es, digamos, abierto, es democrático, ¿no es cierto? Se le da espacio a todo el mundo, se compromete con los problemas de la gente, ¿no? Nos hemos convertido en un medio muy plural, ¿no? Porque tanto Félix como tú tienen, y como los conductores que vienen, diferentes tipos de pensamiento, no hay una línea marcada, tú dices una cosa, tú dices otra cosa. Igual, en la plataforma digital es igual, o sea, se escuchan todas las voces. O sea, no hay un sesgo mediático ni en la plataforma digital, ni en radio, ni en televisión. Yo creo que eso también nos ha ayudado mucho porque tenemos diferentes audiencias que antes no lo teníamos. Y eso verdaderamente ha ayudado a que la plataforma crezca más rápido, ¿no? Ahora, también debo admitir de que estos días que ha habido fútbol, nosotros también hemos tenido una de las mayores audiencias. Hemos tenido casi, si no me equivoco, casi 40.000 personas viendo el YouTube de Exitosa simplemente por la transmisión. Entonces, nos colocamos como un medio que está constantemente utilizando las redes sociales como rebote de lo que hace la radio y la televisión, cosa que otros medios no lo tienen. Y algo que es más importante aún, ¿no? Las pepas políticas o las pepas periodísticas que tenemos, tú sabes, algo polémico que sale acá en la entrevista y inmediatamente al menos de 15 minutos ya está subido en las redes sociales. Esa respuesta inmediata no existía antes, ¿no? Creo que eso nos da un poder importante y viral frente a otros medios, ¿no? Ahora, eso es lo que te hace, o sea, a mí me han llamado la atención varias cosas sobre esto, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, las agencias publicitarias contratan mediciones,
no puedes ya no incorporarlo de las redes, que además no es estadístico. Es decir, no es que he dividido la ciudad en cuadrantes o el país en cuadrantes, le he establecido un valor estadístico a cada zona y hago una muestra. Esto no es una muestra, esto es la realidad, ¿no? O sea, tú sabes cuánta gente es la que ha entrado, porque entró a mirar y sabes cuánto tiempo entró y qué programas fueron los que siguieron o qué comentarios fueron los que atendieron. Es decir, es información absolutamente real de gente que tú puedes precisar, incluso qué edad tiene, ¿no es cierto?, qué preferencias tiene. Yo creo que las redes sociales te dan más datos inclusive que las mismas encuestadoras que hacen las mediciones cada bimestralmente o mensualmente. ¿Por qué? Porque te permite hacer el seguimiento de cada uno de los usuarios que ha entrado a verte, cuántas veces te ha visto, qué alcance ha tenido la publicación, qué ha sucedido con cada una de ellas. Eso no lo puedes conseguir así nomás. Y los medios digitales sí te dan esa información. Entonces, explotarla, yo creo que forma parte de la fortaleza de nosotros, por ejemplo, que yo sé los datos, cómo se van moviendo y puedo ver también cómo va mi competencia. Ahora, estamos en un proceso de aprendizaje, porque lo que se hace todos los días acá con Judy Rodríguez, ¿no es cierto?, de que ella nos traiga lo que está diciendo la gente en las redes, ¿no? Ha logrado establecer como un canal de comunicación, de interacción entre lo que es, en este caso, la radio y la televisión con... Mira, nosotros hicimos la prueba, el sábado en la noche hicimos una prueba en la revista Sábado con el tema, paramos al señor Javier Herrera del Comité Consultivo de la INEI por el tema del censo y abrimos las redes y empezaron a entrar las preguntas. Era una cosa impresionante, ¿no? Llegó un momento en que de cada 10 preguntas había que ver cuáles se parecían para que puedan entrar todas, pero fue una cosa fenomenal. Ahora, eso es lo que estamos haciendo en Exitosa todos los días. Todos los días, ¿no? Sábado, domingo y en la madrugada inclusive. O sea, en ningún momento los chicos del área digital, siempre en coordinación con la radio y TV, dejan de trabajar. O sea, eso es imparable. 7 por 24, los 365 Dice que le han mandado flores. No. Mira, tulipanes han llegado para celebrar celebrar el millón. Tu primer millón, como dice la canción. El primer millón, ¿no? Como dice la canción, ¿no? Así es. Entonces creo que hay que seguir trabajando en realidad para seguir creciendo, porque todavía tenemos una competencia que superar, ¿no? No hay mucho todavía que celebrar, como le digo a los chicos que trabajan conmigo. Creo que hay todavía medios que ganar y seguir creciendo, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Ahora, antes de terminar, hay un tema que he aprendido conversando contigo estas últimas semanas sobre lo orgánico, ¿no? Dice que esto tiene que ser orgánico, porque tú puedes... siempre te dan una opción en el Twitter, en el Facebook, que tú como que compres seguidores, ¿no es cierto? Pagas para que te difundan y te contraten seguidores. Estos seguidores de Exitosa Noticias son seguidores reales. Son reales, ¿no? O sea, yo no compro para que me sigan. En realidad, si en algún momento se ha hecho una campaña pagada, ha sido por un tema de promoción, de repente el diario o algún tipo de sorteo específico, pero de seguidores no. Nosotros lo que hacemos es generar contenidos diariamente, no solamente durante los días en la mañana, sino en la tarde y en paralelo también, con otros tipos de contenidos de repente más juveniles. Por ejemplo, tenemos Exitosa Gamers, ahora hay un programa los viernes donde los chicos juegan enlazados, una máquina con otro que está en otro lado, y eso es muy fuerte. O sea, la gente se conecta muy bien. Y creo que estamos en un proceso de aprendizaje que hemos ido madurando poco a poco, y seguramente la competencia ya nos está viendo de otra manera, definitivamente que sí. Tanto es así que nos copian memes, nos copian videos, porque lo hacemos primero, ¿no? Creo que eso también es algo importante que resaltar. Y que estamos rodeados de un grupo de jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes ahí. Eso es lo más Muchos importante. jóvenes. Yo creo que la responsabilidad que tenemos los viejos es abrir el espacio a los jóvenes, porque de ahí es donde vienen las ideas. Yo el otro día me reunía con los chicos con los que trabajo en televisión, en ATV, y les decía yo, lo único que les puedo decir es que sé que algo está pasando en los medios y que de esto va a salir algo nuevo. Y la respuesta no la tengo yo. La respuesta la tienen ustedes, que son los jóvenes, ¿no? Ya las cosas que yo tenía que inventar, ya las inventé hace años, ahora tienen que inventar los jóvenes esto nuevo y fascinante que es este mundo de integración. O sea, vamos yendo hacia un... Ahora, por ejemplo, mis hijos no ven televisión, mis hijos todos se enteran por teléfono. Es impresionante. Todo es el teléfono y se enteran de las cosas antes que yo. Yo era el que traía las noticias a la casa, ahora
Mis hijos me cuentan lo que está pasando en el mundo porque están conectados a las redes con su teléfono. ¿Te imaginas a finales de los 80, ¿no? Esperar el titular del día siguiente en el diario, imagínate, eso ya ahora no existe, pues es imposible, ¿no? Es imposible. Me dicen que ya tenemos que irnos porque ya vienen Manuel Rosas y José Rocha.